Buenos días, espero estén todos muy bien. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar titulado ¿Cómo crear cultura de feedback en las organizaciones? Y les voy a presentar, hoy nos está acompañando nuestra invitada especial, Adahilsa Espinosa. Adahilsa es licenciada en Trabajo Social, con una sólida trayectoria en el desarrollo del talento humano, el liderazgo y el fortalecimiento del talento femenino. Cuenta con una maestría en Administración y Dirección de Recursos Humanos y es Team Coach certificada por la ICC y especialista en Building, entrenadora autorizada en Savile Assessment, además de certificarse en herramientas como 15FQ, APL, DIS. Ha ocupado también posiciones de liderazgo en recursos humanos y suma más de 300 horas de coaching y devoluciones con herramientas como las que distribuimos en Leiro Assessment, Wave, 15FQ, APL, y su enfoque combina experiencia gerencial, visión humana y aprendizaje vivencial. Hoy nos compartirá cómo construir una cultura de feedback en nuestras organizaciones que impulsen el crecimiento real. Bienvenida, Dagilsa. Les voy a estar acompañando durante este webinar. Mi nombre es Jessica Meléndez. Soy gerente comercial y de mercadeo, también consultora en Leiro Assessment. Así que bienvenidos todos. Para esta sesión tenemos una hora exacta y van a poder hacer todas las preguntas que deseen mediante el chat. Así que allí, mientras que Adahilsa nos va compartiendo la presentación y nos va explicando un poco más del tema, ustedes tienen la libertad de poder ir escribiendo en el chat y no esperar hasta el final. Bienvenida, Dagilsa. Gracias por aceptar nuestra invitación como cada año. Gracias, mi querida Jessica, gracias a todos los que se han unido a este espacio. Yo muy contenta de poder compartir esta, este enfoque tan maravilloso como lo es el tema del feedback y, por supuesto, el de instaurar una cultura de feedback en las organizaciones, que en principio les digo pues que estudios recientes sugieren íntimamente ligado, relacionado de los negocios, o sea que hay un impacto importante en los negocios. Bien, voy a contarles un poquito la agenda que tenemos. Nosotros hoy vamos a abordar, en definitiva, antes de hablar sobre lo que es la cultura, vamos a aclarar el concepto de lo que es feedback, qué entendemos por feedback, obviamente qué es la cultura, vamos a ver los contextos y los niveles para dar feedback, cuáles son esas dimensiones que se requieren para instaurar una cultura de feedback, es decir, necesitamos preparar el terreno. ¿Y cuál es el rol de los líderes? También súper importante, la cultura no se instaura solita, ¿verdad? Ni siquiera porque tengamos una tierra fértil, sino que necesitamos gente, que son los líderes y todos los miembros de la organización, para ayudar a sembrar y a hacer crecer esa cultura deseada. Por supuesto, van a irse también con una estructura general para crear o fomentar una cultura de feedback y cerramos con cuáles son esos beneficios puntuales que la instauración de una cultura de feedback nos puede aportar en nuestras compañías. Habiendo dicho eso, pues a mí me gusta mucho generar un poco de reflexión y justamente el feedback, pues, tiene que ver con hacer preguntas y hacer preguntas poderosas. Entonces, imagínate que tuvieras la oportunidad de hacer en este momento, en la empresa donde tú estás, ¿verdad? Una encuesta de pulso. ¿Qué piensas que dirían tus colaboradores al responder las siguientes tres preguntas que tengo en esta pantalla? La primera pregunta que pudieras hacerle es, ¿cuántas veces en el año recibes feedback enfocado al crecimiento y al desarrollo de parte de tu jefe inmediato? Y ustedes pueden ir respondiendo también allí, como les sugirió Jessie en el chat, porque eso nos va a ayudar también a reflexionar también sobre esas respuestas. La segunda pregunta que podrías pensar en hacer es, ¿con qué frecuencia prefieres reservar tus comentarios de feedback constructivo
por miedo a las represalias o a la reacción que puedan tener las otras personas o tu propio jefe. Y la tercera pregunta es, el feedback que recibo, o puede ser que das, ¿verdad? También, se traduce en un tiempo prudencial en una mejora notable en el trabajo o en el desempeño o en los procesos dentro de tu departamento o dentro de la organización. ¿Qué piensas? Imagínate que pudieras hacer, cuál piensan ustedes que serían las respuestas que hoy en esta encuesta de pulso de 3 preguntas podrían ser las respuestas de sus colaboradores? Pueden comentar en el chat, para nosotros será súper interesante saber qué es lo que piensan ustedes. Habrían respuestas positivas, ¿qué diría la gente? Son 3 veces a la semana que recibo feedback o 2 veces al año, solamente en los procesos de evaluación de desempeño. ¿Qué diría la gente? ¿Cómo percibe la gente este acto y esta estrategia de dar feedback para ayudar a las personas a crecer y a desarrollarse? Em, ¿Y qué piensas también? ¿La gente le da miedo pedir feedback o también recibir feedback? Porque a veces la gente también puede ir con miedo a una conversación de feedback. Y al final de todo, cuando das o recibes feedback, notas que hay alguna diferencia en el comportamiento de las personas, en la actitud, en el desempeño. Son preguntas muy poderosas y ustedes pueden tomarle una fotografía, aunque entiendo también, Jessie, me corriges, esta grabación, esto está siendo grabado y también ustedes lo van a poder tener con ustedes. Bien, avanzamos. Una pregunta que debemos siempre respondernos y tener claridad es, ¿qué entendemos por feedback? Entonces, el feedback puede entenderse como una forma o un estilo de comunicarnos. Una forma o un estilo de comunicarnos. Cuando conversas con las personas, ¿cuál es esa forma que utilizas para conversar con ellos? Sobre todo cuando quieres hacer un señalamiento, una observación o un comentario constructivo acerca de el comportamiento. Entonces, ese estilo es lo que podemos identificarlo como también una forma particular de dar a las personas retroalimentación. Un buen feedback debe, número uno, brindar información y datos concretos de la actuación del individuo o del equipo, porque también podemos decir que el feedback no solamente se da a individuos, sino que también se puede dar a los equipos. Así que el feedback debe tener información y datos concretos de la actuación al obtener resultados determinados de lo que se ha hecho bien y también de lo que no se ha hecho tan bien. Y esto me encanta porque el feedback también favorece la atención de las personas que reciben el feedback en los riesgos al no mejorar, en la acción de no mejorar y no prestarle atención a esas oportunidades que se señalan o que se le acompaña a identificar. Y por supuesto hay un riesgo de que no se hagan ajustes. Así que entonces cuando nosotros le damos feedback a las personas, estamos llevando a la persona a elevar esa mirada y a profundizar más bien también en esa mirada de qué cosas podrían estar haciendo que ponen en riesgo sus resultados, su desempeño y también su propia imagen profesional. Así que ese es un elemento importante del feedback. Algo también importante a considerar cuando hablamos del feedback en general es que es ese flujo de información entre colaboradores o con el líder, también puede ser, que implica compartir esas observaciones del desempeño en el trabajo o las conductas relacionadas con el trabajo. Y es el primer paso al cambio positivo y también a elevar la productividad de las personas. Si bien los comentarios sobre lo que hacemos bien es gratificante, fíjense lo que dice aquí, los comentarios sobre lo que debemos mejorar nos ayuda a progresar. Son un ingrediente esencial para el crecimiento profesional. Cuando damos feedback y no estamos preparados o no estamos entrenados para dar feedback, y uno dice, bueno, le he dicho 5 veces, 10 veces, tengo todo el año diciéndole a una persona lo que tiene que mejorar y no lo hace, también hay que revisarse como líder o como profesional, cómo estás haciendo ese feedback. Así que es súper importante. Si el feedback que das después de un tiempo prudencial no está llevando al individuo a la reflexión, entonces hay que revisar cómo lo estamos haciendo.
y pensar en el feedback como un regalo y una fuente importante de aprendizaje. Y el aprendizaje no es solamente para quien recibe, sino también para quien da el aprendizaje, el feedback. ¿Qué es lo que no es un feedback? Y eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y por eso a veces tenemos esos resultados de le he dado, lo he sentado muchas veces, 2 veces al día, qué sé yo, las veces que uno sienta que puede sentirse ya agotado de estar diciéndole a la persona esto, cómo puede mejorar o qué debe hacer, ¿verdad? Tenemos que entender lo que no es feedback. Pensamos que estamos dando feedback, pero tenemos que tener en cuenta lo que no es feedback. Así que feedback no es no es una forma de castigo, ¿verdad? No es porque hizo algo malo y ahora tengo que reprenderlo, o ahora lo tengo que señalar, o lo tengo. Entonces, no es una forma de castigo. El feedback tampoco no es necesariamente, no debe ser necesariamente negativo. Es más, estudios de Gallup sugieren que cuanto más ayudamos a las personas a mirarse desde sus logros, a poner la mirada en sus logros, a poner la mirada en esas habilidades que lo hacen ser exitosos y que con ello contribuyen a la organización, definitivamente las personas se enfocan más en esto que pueden aportar o en eso donde agregan valor y tienden a minimizar de alguna manera eso que puede no estar aportándoles. Entonces, no necesariamente siempre el feedback es negativo, podemos enfocarnos en todo lo positivo. También el feedback no es un monólogo unilateral, no es traer al individuo, sentarlo y decirle todas las anotaciones que tengas acerca de lo que has visto en él o en ella. También el feedback no es un combate, y por eso para mí este no de lo que es el feedback me gusta, porque cuando hablamos de la cultura de feedback, bueno, hay toda una forma de instaurar una cultura de feedback y es lo que vamos a ver en poquito. Y cuando hacemos este trabajo de crear o de fomentar una cultura de feedback, se minimizan los combates. Es decir, si un compañero viene a hablar conmigo sobre algo que espera de mí y que yo no he cumplido, no lo veo como un ataque ni como un combate, lo veo como una conversación significativa que me va a ayudar a ver algo que yo probablemente no le estoy dando la suficiente atención o dándole el valor que requiere. También el feedback no es la oportunidad para ataques personales. Es que ya las tenía, a veces algunas personas dicen que se la tenía hace rato y no había tenido la oportunidad y ahora es el momento. Entonces no es un ataque personal. Y esto es súper importante porque cuando la persona siente que lo que le estás diciendo es un ataque personal, pierdes tú la oportunidad de impactar en ese individuo y de ayudar a eso que dije hace poco, que es que el feedback es también un regalo y una forma de aprendizaje. Y por supuesto, el feedback no representa el único punto de vista, por eso es que el feedback no es unilateral, ¿sí? El feedback debe ser conversacional. Habiendo compartido eso, quiero entonces ahora traer la mirada a lo que es la cultura de feedback. Y una cultura de feedback debe entenderse como ese entorno en el que se promueve, se valora de forma positiva los espacios de conversación significativa, los espacios de retroalimentación continua o feedback entre los miembros de la organización. Una cultura, cuando hablamos de una cultura per se, estamos hablando de una condición permanente, continua, sistemática y significativa, especialmente favorecedora para los colaboradores en todos los niveles, desde los contribuidores individuales hasta los directivos. Así que fíjense lo que dice, es una condición permanente y por eso hablamos de feedback. Entonces se convierte en un hábito, en una conducta generalizada, en algo bien visto y en algo perdón, que todos estamos esperando y que todos también fomentamos. La cultura de feedback debe estar sustentada en canales adecuados y aprobados de comunicación, en procesos y en herramientas para los que los miembros de la organización hagan uso de ella para proporcionar feedback. Es decir, no es algo que cada persona que queda a la idea o al criterio de cada persona, sino que ayudamos a las personas a prepararse para dar feedback y también para recibir feedback. Eso hace entonces que haya que todo el mundo sepa cuáles son los canales, que todo el mundo sepa cuáles son los métodos o las técnicas que se utilizan
cuándo, cómo usarlos y esto definitivamente hace que la comunicación sea también más fluida. Una cultura de feedback también esto permite conectar a los empleados definitivamente con la misión de su puesto, también para establecerse logros y crear en ellos a nivel personal y también a nivel profesional. Eh, y también ayuda a los empleados a elevar ese nivel de satisfacción y de compromiso organizacional. Porque al final y al cabo, cuando damos feedback efectivo, feedback constructivo, feedback significativo, lo que estamos es ayudando a la persona a que sea más efectivo en sus contribuciones. Y eso hace definitivamente que las personas se sientan mucho más satisfechas con lo que están haciendo y que se sientan comprometidos con la organización. Cultura de feedback debe ser declarada y establecerse la periodicidad y los niveles en que debe darse, ¿sí? Y esto tiene que ver con esto, y lo vamos a ver ahora en cuanto a la estructura, eh, porque una cultura, pues, a veces podemos tener instalada sin darnos cuenta porque hubo un momento en que definitivamente pues, algunos líderes tenían un estilo muy particular y se generaron estos espacios y es como parte de la cultura que hay, pero a veces no es tan fácil leer o verlo dentro de una organización. Así que es súper importante declarar la cultura de feedback. Y la cultura de feedback definitivamente favorece el buen clima, el buen clima y también la cultura organizacional y el bienestar, por supuesto. Jessica, creo que hay Permiso, algunas Ada. preguntas. Ajá. Sí, justo, voy a leerla. Nos preguntan, recursos humanos debería estar comunicado en caso de que un jefe vaya a tener feedback con un empleado, porque me pasa que se reúnen y luego vienen y me dicen que pasó esto, hice esto y no ha cambiado nada desde hace 2 semanas que hablé con tal persona. Entonces, en resumen, es como si recursos humanos debe estar al tanto de este feedback que va a estar manteniendo un líder con los colaboradores, porque luego entonces tienden como a quejarse de esto no ha mejorado, pero recursos humanos no sabía siquiera que se Ujú. había dado esta conversación. Claro. Sí, justamente es el comentario que acabo de hacer. Por eso es que diseñamos la cultura, preparamos y creamos las condiciones, miramos cómo queremos que sea la cultura y trabajamos en el diseño de ella. Eso lo vamos a ver en poquito. Pero a la pregunta, en efecto, recursos humanos debe poder ayudar a los líderes a a estar entrenados en cómo dar feedback y también a que los propios colaboradores entiendan que el valor del feedback. Entonces, sí, a la pregunta, sí, sí deberían poder estar. Esto, ¿cuándo no es necesario que yo como líder esté diciéndole a recursos humanos, le acabo de dar feedback o le di feedback? Cuando es algo natural, innato, normalizado y es algo que simplemente se están viendo los resultados de cuando se tienen esas conversaciones de feedback, porque ya hay una cultura instaurada. Pero si no hay una cultura, entonces, bueno, yo como líder lo voy a hacer a mi manera y yo como otro líder, pues también lo voy a hacer a mi manera y todos vamos a tener resultados distintos. Entonces, y bueno, dependiendo con quién estamos, con quién estamos conversando, quién es ese colaborador, a veces necesitamos utilizar otro tipo de técnicas a la hora de dar feedback. Así que a tu pregunta, sí, porque el rol del líder de recursos humanos es un rol de socio estratégico para el negocio, ¿sí? Para el desarrollo del liderazgo y el desarrollo de las personas, la gestión del desempleo de las personas. Así que a tu pregunta, sí. Jessy, ¿hay alguna otra Tenemos pregunta? otra pregunta, sí, nos Adelante. dicen, muchas gracias, nos dicen, ¿cómo comunicar una oportunidad de mejora si no se trata de un aspecto de desempeño laboral, sino de un rasgo de la personalidad del colaborador, pero que tiene impacto sobre el ambiente laboral del equipo? Muy bien. Hay técnicas que podemos utilizar en específico para hablar sobre algunas actitudes o comportamientos que pueden afectar esos resultados personales, o sea, del individuo en su desempeño,
pero tenemos que ser muy efectivos a la hora de hacerlo. Y una de las cosas es, por eso es, ahorita vamos a hablar de las preguntas, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy estratégicos a la hora de hacerlo, porque si no lo hacemos adecuadamente, la persona puede sentirse atacada, ¿sí? Entonces, ahí está, es donde nos hacemos y esa preparación y ese entrenamiento que tienen es cuando tenemos que tener conversaciones respecto al, al, al pobre desempeño en términos de que no está cumpliendo con su tarea, que no cumple con la revisión meticulosa de las cosas, pero las otras que tienen que ver con su comportamiento también hay una forma de abordarlo. Así que son métodos o técnicas distintas, pero lo más importante aquí es cuidar que el individuo no se sienta atacado, ¿sí? Entonces, justamente quería compartirles también en qué momentos o contextos se puede dar el feedback. Y el feedback puede darse frente a, por ejemplo, cuando el individuo tiene resultados, un desempeño o un resultado exitoso, ¿sí? Que es lo que les decía hace un tiempo, que poder enfocarnos en esas cosas que el individuo aporta, ¿verdad? Y es normal, natural y altamente positivo que tengamos conversaciones de feedback cuando un individuo tiene un desempeño o un resultado exitoso, ¿sí? Así que ese es un buen momento para dar feedback. También podemos dar o deberíamos poder dar feedback cuando el individuo tiene un desempeño o un resultado moderado. Y definitivamente deberíamos poder estar listos para dar un feedback cuando el individuo tiene un pobre desempeño. Entonces, eso es, digamos que son los contextos en los que se puede dar un feedback. Ahora bien, vamos a hablar de los niveles. Ay, perdón, antes de avanzar, la persona que hizo la última pregunta, sí es importante que me deje saber si le aclaré la información o si quiere que profundice, ¿no? Eso es importante. Cuando hacen preguntas es maravilloso porque su pregunta puede ayudar también a otros a clarificar. Así que gracias por las preguntas. Muy bien, los niveles para dar feedback. Bueno, está entre pares, está el feedback del líder, ¿verdad? Está el feedback en el equipo y en general el feedback organizacional. Empecemos por el feedback organizacional y son esos espacios donde nosotros decimos necesitamos hacer una evaluación del clima o de nuestra cultura y de allí salen muchísimos insumos que nos permiten recibir feedback de qué es cómo está percibiendo la organización, las relaciones, el desarrollo de las personas, el impacto en si hay crecimiento o no hay crecimiento. En fin, hay una forma y eso son el 360, ¿verdad? Incluso pues también nos dicen cómo los líderes están llevando a cabo ese rol de acompañamiento, de mentores o de gerentes también. Está el feedback entre pares y son conversaciones formales y también informales que favorecen el conocimiento y el conocimiento entre ambos colaboradores. Digamos, es muy importante, por ejemplo, a veces entre un equipo, las personas a veces, si tu par no cumplió con una tarea, a veces por temor, no se lo digo directamente, sino que voy a donde el líder para que el líder sea el que se lo diga. Y cuando hay una cultura de feedback, pues es muy fácil simplemente tener una conversación con tu par y como está instaurada la cultura, ¿verdad? Entonces eso se procesa muy bien. Pero vuelvo y repito, necesitamos preparar todas arar esa tierra para instaurar una cultura como ella. Así que esto está también el nivel de dar feedback a nivel de liderazgo y son conversaciones acerca de las contribuciones individuales y el impacto que tienen esas contribuciones individuales. Cuando el líder se sienta con su colaborador a hablar sobre esas contribuciones o el impacto que tienen esas contribuciones a nivel individual. Y está el feedback cuando se da a nivel de equipos, que les decía hace un rato que también se puede dar feedback a nivel de equipo. Y esos son diálogos abiertos, claros y claros que mantienen al equipo enfocado en la meta y el feedback es normalizado. No pasa nada si hoy estamos viendo resultados y vemos que no estamos llegando, no hemos cumplido con las acciones establecidas, entonces necesitamos darnos feedback entre todos y ver quién necesita ayuda o quién está pudiendo entorpecer el avance de otro, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante.
tener eso. Y en una cultura, cuando instauramos una cultura de feedback, tenemos que planificar y diseñar en todos estos niveles, en todos estos elementos, cómo queremos que sea. ¿Sí? Entonces es una forma de diseñar cómo queremos que sea la cultura y pensar en todo ello. Bien, algunas dimensiones claves para instaurar una cultura de feedback es la comunicación, por ejemplo, esa es una dimensión súper importante, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Es definir los medios por los cuales vamos a comunicar el feedback, cómo se hacen las cosas en esta organización, cuál es el medio que vamos a utilizar. Lo otro muy importante es que cuando vamos a trabajar en este proyecto de instaurar una cultura de feedback, es importante que determinamos en quiénes nos vamos a apalancar en el arranque, quiénes van a ser esas personas o esos profesionales o esos líderes dentro de los departamentos, que no nada más a veces pensamos que solamente pueden ser los líderes, pero pueden ser otros colaboradores que van a ser en su momento también embajadores de esa cultura que estamos queriendo instaurar. Así que es muy importante empezar por quiénes van a ser esos socios, esos aliados dentro de la organización para ir estableciendo esa cultura. Y, por supuesto, nada debe estar al azar, todo debe estar exquisitamente diseñado en un plan de comunicación de qué es la cultura, por qué es importante para esta organización, a dónde queremos llegar con con la implementación, la creación de una cultura o fomentar una cultura de feedback. Entonces, esto es muy importante y tiene que ver con la comunicación. Fíjense que esto es, si lo pudiéramos ver como en una pirámide, para mí sería la base de, de preparación de cualquiera plan de implementar una cultura de feedback, la comunicación. Y tiene que ser, como digo, exquisitamente diseñada. Todo tiene que ser pensado y por eso no debe estar a cargo de una sola persona, debe estar a cargo de otros interesados o involucrados. El otro elemento, no menos importante, después que estamos hemos diseñado un plan meticuloso, ¿verdad? Está el entrenamiento y es también entender qué habilidades se requieren para que una persona pueda dar feedback, ¿sí? Y eso es importante. En realidad yo creo que desde mi perspectiva podríamos pensar que todos podemos dar feedback. Sin embargo, ciertamente hay algunas habilidades que requerimos algunos u otros más o menos desarrollar o fortalecer, ¿sí? También cuáles son los métodos y las técnicas para dar feedback. Para aquel participante que preguntaba, bueno, ¿cómo hago? Bueno, hay métodos y hay técnicas. Entonces también eso también se debe construir cuando instauramos o creamos un plan para instaurar una cultura, cuáles son los métodos que vamos a utilizar, cuáles son las técnicas frente a qué eventos vamos a utilizar este método o técnica y al final pues poder que todo fluya adecuadamente. También otro entrenamiento es que cuando tengamos ideas de, perdón, esto se me quedó colgadito aquí, pero el entrenamiento también debe ser progresivo, ¿sí? Es decir, primero una capa de profesionales que van a estar o líderes que van a estar involucrados en la primera etapa y luego en una siguiente etapa que son los contribuidores individuales y en ese momento pues ya tener pues que toda esta cultura o esta iniciativa, porque al principio pues solamente va a ser una iniciativa, de preparación y de generar ese mindset de feedback. Luego está el monitoreo. No podríamos dejar por fuera cómo nos está yendo, ¿sí? Ir monitoreando qué es lo que está ocurriendo desde que hemos dado marcha a un plan de instauración de una cultura de feedback. Así que para ello, definitivamente, tampoco podemos monitorear si no hemos definido cuáles esos indicadores que nos van a decir estamos llegando o estamos acercándonos a esa cultura de feedback. La supervisión de la práctica efectivas de feedback a todos los niveles. Y esto que decía a uno de los participantes al inicio es ¿estos recursos humanos debe estar al tanto? Pues sí, por supuesto, es interesante e importante que lo esté, porque es la forma en que se va a dar cuenta que ese entrenamiento que tuvieron está dando sus frutos y lo están haciendo con el modelo establecido o acordado. Entonces, llegará un momento en que pues, no van a necesitar que haya supervisión, pero en las fases iniciales sí es muy importante que haya esa supervisión y que se converse cómo les está yendo. Porque recuerden que
en un proceso de feedback, esto, como no es unilateral, sino conversacional, entonces quien da el feedback puede verse retado y puede estar en un momento dado no en las mejores condiciones para responder a un desafío, una conversación de feedback. Sí, es muy cómodo y muy gratificante dar feedback cuando cuando estás enfocado en todas esas habilidades y en todos esos logros y en ese agradecimiento, reconocimiento de lo que el colaborador está aportando, pero el desafío está cuando no está aportando. La determinación de ajustes, también el monitoreo, determinar los ajustes y los cambios en las relaciones, en la conducta, en la productividad y en los procesos. ¿Qué necesitamos ver a partir de esto que vamos a implementar? ¿Sí? Modelar, por supuesto, los líderes deben poder ser consistentes, deben poder ser honestos y deben poder hablar abiertamente sobre la importancia del feedback, ¿verdad?, para el desempeño y cuál es su valor para la cultura. Así que por eso es que es importante en esta fase que les decía al inicio, en otra de las dimensiones, es determinar quiénes nos van a acompañar en ese lanzamiento, ¿verdad? Y necesitan prepararse, ¿sí? Los líderes buscan feedback de sus subordinados y de sus equipos. También es importante entender que no es solamente quien tiene una posición de poder que debe dar feedback, sino que también debe sentir, debe poder mandar el mensaje de que yo estoy listo también para recibir feedback y lo busco. Si se estimula la generación de espacios y conversaciones entre pares para el feedback, se darán de manera muy natural. Al principio va a ser difícil, complicado, no estoy acostumbrado, no me gusta hablar, a nadie o a pocos les gusta mostrar su vulnerabilidad, ¿verdad? Recordemos siempre que vivimos en una cultura donde el que le va mejor y el que no tiene falla ni errores, ¿verdad? Que es una cosa, también una creencia errática o limitante, es el que pues es el mejor dentro del equipo, dentro de la organización. Y esto a la gente no le gusta mostrar su vulnerabilidad. El reconocimiento y la recompensa. Se reconoce el trabajo de los líderes en la mejora del desempeño y la instauración de la cultura. Eso también es importante y eso motiva a las personas a esto que estoy haciendo da resultados. Y lo que decía al inicio de ese estudio de Gallup es justamente eso, ¿no? Que sí hay evidencia de que cuando hay una cultura donde se da el feedback permanente, consistente, hay cambios importantes en el comportamiento y eso se traduce en crecimiento del negocio, en elevar la marca empleadora y en una serie de elementos que también ayudan. Y está también la selección. Bueno, también a veces vemos, por eso les decía que no solamente los líderes pueden ser en una primera fase las personas que pueden ser invitadas a este lanzamiento de instaurar una cultura, porque luego entonces y nos da la oportunidad de ver que no tienen posiciones de liderazgo. ¿Escuchas? Hola, algo pasó. Sí, disculpen. Por eso les
Mil- Jessica, ¿me Escuchamos. escuchas? Sí, Ok, ahora te muy escucho. bien. Y luego la selección que nos ayuda muchísimo definitivamente que por eso les decía hace un ratico que cuando en este proceso inicial de quiénes van a arrancar en este proyecto, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser líderes, podemos también involucrar a profesionales o a colaboradores con potencial para asumir posiciones a futuro e irlos ayudando a crecer desde esta perspectiva. Esto me encanta y creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Hablamos de feedback y aunque suene, pues que puede ser algo que es positivo y que puede ser fácil, realmente tiene su desafío. Así que dar y recibir retroalimentación puede ser una experiencia emocionalmente intensa, ¿sí? Y eso lo que hace es que muchas veces nos impida dar feedback y poner en práctica todas esas cosas de las que les estaba hablando. Así que, ¿qué significa eso? Bueno, que cuando se da y se recibe feedback hay emociones fuertes, ¿verdad? También el tema es importante y puede ser un tema álgido que a nadie quiere tocar. Y también hay posiciones encontradas. Así que por esa razón, por esos tres elementos, dar y recibir feedback puede ser una experiencia emocionalmente intensa. Cuanto más preparación, más puede fluir en una conversación de feedback, ¿sí? Hablemos un poco ahora de los mejores, de los líderes o los gerentes, los mejores gerentes o líderes utilizan las conversaciones continuas para brindar retroalimentación estimulante, para celebrar el éxito y también para ajustar el desempeño. También priorizan en la escucha activa y convierten la retroalimentación en un diálogo, ¿verdad? En lugar de simplemente expresar opiniones o expresar observaciones. Algo importante que va a pasar, que debe pasar a lo largo de entrenamos a la larga a todos, el empleado debe poder ser muy fácil para el empleado buscar estos feedback. Así que hay algunas ventajas que nos permite eso, es, por ejemplo, pedir retroalimentación, transforma la conversación en un diálogo colaborativo y no en una evaluación del desempeño unidireccional. ¿Sí? Entonces ya yo no voy a una conversación con mi jefe y voy con miedo, sino que voy yo a buscarla. Sheila Hen y Douglas Stone, Thank for the Feedback, dicen que la retroalimentación funciona mejor cuando quienes la reciben tienen el control. ¿Y cuando yo siento que tengo el control? Cuando soy yo el que la pide. ¿Sí? Me siento menos vulnerable y me siento que tengo el control. Así que, de hecho, ellos argumentan que quien recibe el feedback se siente que tiene más control de lo que creemos o sea, en efecto, pues quien lo pide tiene más control del que se cree. Y también es importante de quien decide cómo escuchar, cómo interpretar y cómo utilizar esa información que reciben del feedback. Un estudio reveló que la búsqueda de retroalimentación está íntimamente correlacionada con el desempeño en la mejora del desempeño de las tareas, especialmente cuando las personas formulan sus preguntas de manera intencional, ¿sí? Por eso necesitamos entrenar a las personas a también hacer preguntas, a generar conversaciones. Pedir retroalimentación no es solo aumenta la cantidad, sino la calidad, ¿sí? En una conversación, la calidad de la conversación. Cuando alguien busca activamente la opinión de los demás, reduce las dudas de quien la ofrece y confía en que la retroalimentación será recibida como aporte y no como un juicio indeseado. Cuando los miembros de una organización se piden opiniones entre sí, con regularidad se establece una forma poderosa donde se valora el aprendizaje continuo más que la perfección, y también se genera un cambio de mentalidad donde se fomenta la humildad, donde se reduce el estigma asociado a los errores, donde se permite la vulnerabilidad y estas prácticas no solo generan ideas, sino que transmiten valores. ¿Sí? Y recuerden que la cultura también está determinada por los valores. Algunas estrategias para instaurar o fomentar una cultura donde las preguntas no son percibidas como una debilidad o como una amenaza. Por ejemplo, enseñe a las personas a preguntar.
¿sí? Enséñelas, prepare a las personas para hacer preguntas, para tener conversaciones. Si el jefe no viene a mí, yo puedo tener la oportunidad de ir a mi jefe, pero necesito estar preparado para saber cómo establecer esas conversaciones significativas. Así que enseña a las personas a preguntar, que sean específicos, que puedan ir orientadas esas conversaciones al objetivo del aprendizaje, a fomentar matices y a utilizar preguntas de seguimiento, ¿no? ¿Y cómo son las específicas? Bueno, por ejemplo, ¿qué podría mejorar en la forma en que manejé la objeción con el cliente? Eso es una pregunta específica. Cuando yo voy a donde mi jefe y le digo, ¿qué crees que pude haber hecho mejor? También está, por ejemplo, para el tema del indicar el objetivo de aprendizaje es, estoy trabajando para ser más consciente en mis presentaciones. ¿Podrías señalarme algo que te haya parecido demasiado extenso? ¿Sí? Fomente matices también. ¿Dónde funcionó mi enfoque y dónde pudo haber causado alguna fricción o confusión? Utilice preguntas de seguimiento. Puede explicarlo con más detalle, cómo se vería en la práctica, cómo ves ocurriendo eso que estás planteando. ¿Sí? Luego también el modelo preguntando hacia arriba, es decir, los líderes no solamente ayudan a los contribuidores individuales, sino también que buscan feedback hacia arriba. Así que eso marca una pauta y están también modelando. Cuando los altos directivos solicitan opiniones con frecuencia y desde el principio fomentan la curiosidad y la iniciativa, es decir, modelan. Eh, es tan importante la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a preguntar? Tanto como lo que responden, lo que comparten y cómo actúan en consecuencia. Mira, muy importante esto también. Reconocer y recompensar las preguntas. Si quieres que la gente pregunte, celébralo cuando lo hagan. ¿Sí? Eso es muy importante y estamos reforzando la cultura. Reconoce las preguntas reflexivas en las reuniones. Qué buena pregunta hiciste, Jessica, me encantó. Creo que nos llevó a todos a pensar en algo que no habíamos tenido en cuenta. Destaca la búsqueda de opiniones en los ascensos. Las mejores preguntas no solo son las mejores respuestas, marcan la diferencia, ¿sí? O sea, no es la mejor pregunta, sino es la mejor respuesta la que marca la diferencia. Los objetivos algo que me gusta también traer a la mente es esto de hablar, que lo he mencionado muchas veces, lo de las conversaciones significativas. Entonces, cuando vamos a tener conversaciones significativas, tenemos que tener en cuenta, uno, con nuestros colaboradores, el reconocimiento y el agradecimiento por el trabajo reciente. Gallup y World Human descubrieron que solo el 10% de los empleados se les pregunta cómo prefieren ser reconocidos. El resto no, es decir, el 90% no se les pregunta, ¿sí? Es muy importante que la gente en una cultura que deseamos instaurar, esto se tenga muy en cuenta, cómo quieren ser reconocidos. La colaboración y las relaciones también es otro elemento clave para la hora de tener conversaciones significativas. Y Gallup descubrió que la correlación entre las relaciones con los compañeros y la intención de permanecer dentro de la empresa, hay una probabilidad fuerte que las personas recomienden a la empresa. Así que eso fue un estudio que se hizo en el 22. Luego están los objetivos y las prioridades actuales en el trabajo, y esto tiene que ver con que la gente necesita tener claridad cuáles son las expectativas de su trabajo, del puesto, de su participación en el proyecto, de su rol en el equipo. La duración de las conversaciones, se sugiere que esto, eh, las conversaciones de feedback, o conversaciones significativas, eso es lo ideal, y contribuyendo al equipo. Bien, vamos casi terminando, el tiempo ha pasado. Esto es una propuesta, no es una cosa escrita, pero aquí hay una idea general que les puede ayudar a ustedes a estructurar un plan para la implementación, instauración de una cultura de feedback. Y primero deben establecer cuál es el objetivo, diseñar el programa, comunicar la visión,
qué se quiere lograr, hacia dónde, cómo nos vemos como organización si esto se logra, qué va a cambiar, qué debemos poder estar viendo, sintiendo, percibiendo, sintiendo. Fomentar el feedback en todos los niveles, esos niveles que vimos, el de la organizacional, entre pares, en el equipo y por supuesto en el líder. Establecer procesos y procedimientos, ¿verdad? O las técnicas de las que hablamos, proveer de herramientas y entra la capacitación, cómo preparamos a la gente para que llegue a tener esas conversaciones. El monitoreo y el seguimiento, definitivamente qué está pasando, qué no está pasando, y hacer ajustes y reajustes cuando sea necesario. Alinear la cultura de feedback con el reconocimiento, los planes de desarrollo, la carrera, la asociación y la jubilación. Y fortalecer el liderazgo. Definitivamente cuando trabajamos en ello fortalecemos muchísimo el liderazgo y desarrollamos en otros también habilidades para el liderazgo. Beneficios, muchísimos. Aprendizaje colectivo sobre las formas claramente definidas y constructivas, positivas y significativas de métodos de conversación, ¿sí? Ustedes no tienen idea cómo impacta cuando ayudamos a las personas a tener mejores conversaciones, a bajar la ansiedad, la tensión y que todo fluya, ¿sí? Se superan los desafíos y las barreras de comunicación. Por supuesto, al superar esos desafíos y las barreras, me siento más tranquila y cómoda y me siento emocionalmente más relajada, siento bienestar emocional. Genera entornos de confianza, no tengo miedo a lo que voy a decir se sienta como un ataque. Ya tengo el método, ya sé cómo llevar esas conversaciones. Y si no tengo la conversación tal cual como es, sé que la otra persona sabe que no tengo una mala intención. Favorece el foco de los resultados y el reconocimiento, la conversación, la conservación de un buen clima laboral, se minimizan los miedos, ya lo comenté, el terror a afrontar las conversaciones significativas acerca del desempeño u otros temas, porque no siempre son del desempeño, como lo decía la compañera, a veces son temas de comportamiento o de actitudes que hay que hablarlos porque afectan el trabajo. Se promueve la mentalidad de mejora y crecimiento, se evidencia la oportunidad de desarrollo y de posibilidades de carrera, se minimizan los conflictos, se fortalece el liderazgo y las relaciones entre los pares y los equipos, y los líderes tienen una apertura para pedir feedback sin issues, ¿sí? Y se fortalece la marca empleadora. Habiendo dicho eso, me encantaría abrir los micrófonos, faltando algunos minutos para cerrar este espacio, pues si hay algunas preguntas, Jessica, no sé si hay algunas preguntas que tengan algunos compañeros o tengas tú para generar esta conversación. Muchísimas gracias, Ada, por toda la información. ¿Hubo algún momento o hubo varios momentos en Ujú. donde te perdíamos un poquito? Así que cualquier Qué pregunta que pena. ustedes tengan, aprovechemos este momento, algo que Ada estuviese explicando en ese momento cuando perdíamos su voz. Por favor, pueden preguntarlo aquí en este momento. Nos llega una pregunta y nos dicen, ¿cuál consideras que es el mayor obstáculo que enfrentan las organizaciones al intentar implementar una cultura de feedback continuo? Qué buena pregunta. Para mí una es no hay una sola, pero una es la cuando el diseño, ¿sí? El diseño debe ser asignado en esa creación, entonces eso minimiza tremendamente esos riesgos de que no se avance. Y lo segundo, el segundo elemento, como lo dije, el diseño, diseñarlo, crearlo o crearlo, porque no es la idea de una sola persona, sino que debe ser co-creado. Y el segundo es el entrenamiento. Y el tercero es que no hay que tener miedo a que las cosas no están saliendo estrictamente como lo imaginamos, sino que podemos ir mejorando sobre la marcha. Esa sería, pienso que podrían ser las principales dificultades que a veces las empresas pueden tener. Claro que sí, tenemos una siguiente pregunta es, ¿qué prácticas simples pueden empezar a aplicar los líderes desde mañana para dar retroalimentación de forma más humana y más efectiva? Muy bien, hay una práctica muy sencilla, pero poderosa,
y es, por ejemplo, cuando tengas una situación con tus colaboradores, por ejemplo, eh, primero las conversaciones de feedback, para mí, yo siempre pienso como coach de equipo, pienso mucho en esto, la psicogeografía del espacio donde vas a tener la conversación. Entonces, si vas a dar un feedback, procura que no tengas de distancia con ese colaborador un escritorio, ¿sí? Eso minimiza la distancia, ¿no? Y te acerca y genera más confianza. Así que eso es, pensando en la parte esto de la psicobiografía, eso sería un elemento. Pero el otro elemento sería una técnica de decir específicamente cuál fue la situación que se dio, ¿verdad? Cuáles fueron las conductas vistas, las puedes enunciar uno a uno y darle la oportunidad al colaborador a que diga esto, cuál es su mirada de esa situación. Y seguido, entonces, esto, invitarlo a decidir o, porque eso es súper importante en una conversación de feedback, no eres tú único el que decide o sugiere cómo puede mejorar ese comportamiento, sino que debes proponerle a él que sugiera qué podría hacer para que en el futuro esa conducta se reduzca o desaparezca. Así que esa sería mi recomendación. Ojalá que les ayude. Muchas gracias. Ada, me enviaron una directamente y dice, ¿cómo manejar el feedback cuando el colaborador no está receptivo o lo percibes como, o lo percibe, disculpen, o lo percibe como una crítica personal? Entonces, ¿cómo lo podemos manejar como líderes en ese momento de que queremos dar feedback a los colaboradores, pero él lo recibe como si fuese una crítica o algo un poco más a modo personal? ¿Qué nos puedes recomendar? Sí, eso es bastante común. Eso es muy común, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a recibir feedback y por lo que les decía hace poco, pues la gente pues no le gusta que le señalen o que digan. Así que la conversación, volvemos al tema de la conversación significativa, ¿verdad? Es lo que nos va a ayudar a nosotros a minimizar. Pero antes de llegar a la conversación, señores, y esto puede sonar un poco incómodo, pero es la realidad, es que como líderes tenemos que revisarnos cómo nos estamos comunicando, ¿sí? Eh, cómo estamos creando ese puente de conversación y qué confianza le estamos transmitiendo a ese colaborador para que él sienta que la conversación que voy a tener con él no es un ataque personal, no es esto, no es un regaño, no es, entonces eso es lo primero. Si me pregunta, lo primero es revisar cómo lo estoy haciendo, ensáyalo con alguien, ¿sí? Y utiliza esta herramienta que les acabo de proponer, porque es una herramienta que no se enfoca en lo que yo creo, en lo que yo imagino, en lo que yo estoy percibiendo, sino en algo puntual. Y frente a lo puntual, ¿verdad? Pues se bajan un poco las defensas de aquellas personas que podrían estar en reserva. También hay que entender, un tercer elemento es entender qué está viviendo esa persona, qué está viviendo esa persona. Podrías agregarle a esa técnica que les comenté incluso cómo puedo yo ayudarte a superar este tipo de situaciones o cómo puedo ayudarte a minimizar el riesgo en que estas situaciones se vuelvan a repetir. Porque como líder tienes también, estás de alguna manera corresponsable de los resultados o del crecimiento o del desarrollo de sus colaboradores. Espero que les ayude esta respuesta. Muchas gracias. Sí, y por favor nos pueden comentar también eso, como dijo al inicio Ada Gilsa, nos pueden comentar de si tienen alguna pregunta que pueda surgir de esta respuesta. Nos preguntan, buenos días, ¿nos podrías compartir técnicas o metodologías para hacer feedback para compartir con los líderes? Material también, si nos puedes compartir, Ada, con muchísimo gusto. Cuando yo comparto la grabación, lo que hacemos es que podemos agregar cualquier lectura o algo que recomiendes en ese email. Y si quieres igual comentarnos aquí, también con muchísimo gusto. Sí, por supuesto. Bueno, esa es una de esta que les digo, la situación que tú como líder vistes, los comportamientos que tú como líder vistes. Esa es una técnica de muchas otras. El comportamiento, el pedirle a la persona que también te dé su mirada, ¿verdad? Y encontrar un punto medio de esto, qué se puede hacer para minimizar eso. ¿Qué podría hacer el individuo para minimizar
ese comportamiento. Y tú como líder, como les dije hace poquito, les agrego otra, es tú como líder, ¿qué le propones? Y eso le genera muchísima confianza porque no me está dejando a mí solito en esto que me está costando. Porque fíjense, yo creo que las personas, puede ser que tenga una mirada muy noble de las personas, puede que sí, puede que no, pero yo creo que a veces las personas les falta muchísima orientación. No estamos orientados, no hemos sido orientados o preparados ni en la vida familiar ni en la vida profesional. Y si no lo han buscado, tampoco han desarrollado habilidades para tener conversaciones significativas. Así que eso es una técnica. La otra técnica es definitiva, por ejemplo, ayudar a la persona a hablar sobre estas situaciones en las que ha sido exitoso y que la persona reconozca cuáles fueron las habilidades que dieron pie a ese éxito, ¿verdad? Y eso es una forma de reconocer. Pero también, asimismo, es pensar en esos momentos en que la persona no tuvo éxito. ¿Qué pudo haber hecho mejor? ¿Qué pudiste haber hecho mejor? ¿Qué crees que puedes haber hecho? ¿Qué has reflexionado acerca de ese momento? Esto, y qué necesitas para avanzar o crecer o mejorar. Esas son algunas de las técnicas. Definitivamente una pregunta también de rigor al cierre de una conversación es cómo te sentiste en esta conversación. ¿Qué te llevas de esta conversación? Y sí, pues Jessica, ahora que me lo preguntas, puedo preparar una plantillita de una o Sí. dos técnicas, estas que acabo de explicar, puedo agregar una más para que cuando envíes la grabación, pues se vayan con esto. Claro que sí. Y antes de hacer el siguiente comentario que nos están colocando en chat, algo a modo muy personal que quiero compartirles es que es importante que los líderes recordemos que la cultura de feedback no es un arma que tenemos para decir lo que no están haciendo bien, o por lo menos yo estoy en el área de comercial y mercadeo, a los números que no se están llegando o los KPIs no cumplidos, sino más bien poder también aprovechar el momento, más allá de un error, es de reforzar. El feedback funciona muy bien para, para poder como tener esta cultura de decirle al otro lo que sí ya está haciendo, lo que ya está haciendo bien, que puede seguir mejorando, que puede seguir realizando de la misma forma y que no cambia absolutamente nada porque lo está haciendo así y está generando resultados. Entonces, me gusta mucho cuando como líderes podemos llegar a nuestros colaboradores y decirles, me encantó cómo manejaste la reunión, que tú lo mencionabas en una de los comentarios anteriores, y era como llegar a esa persona a decirle, nosotros hemos trabajado en culturas donde de repente simplemente estuviste muy bien y para la próxima podría sumar esto y aquello, ya me hace sentir como que no solamente de una hora de reunión, fijaste y centraste la atención en que me equivoqué al hablar y repetí dos cosas a la vez o no encontré algo como muy rápido. Entonces eso nos ayuda también a crear esta confianza, ¿no? Aquí nos dicen, yo siempre le digo a los líderes y a los liderados que le quiten el me a la situación, que lo vean en sentido meramente profesional, es decir, no decir me dijo esto o me hizo esto. Creo que Mm. con este comentario vamos a cerrar, a Gilsa. Muchísimas gracias. Por favor, nos regalas, te despides de todos los que están aquí conectados, nos regalas unas palabras para hacer el cierre. Gracias. Bueno, primero, gracias por la atención. Espero realmente haberles contribuido con algunas ideas puntuales, porque creo que eso es lo más importante, algunas ideas. Nada está escrito en piedra, o sea, hay muchas cosas que se pueden, en la experiencia, yo creo que cuando vamos a diseñar o a trabajar en cultura, debes basarte en tener en cuenta qué cosas no han funcionado y a partir de eso, de qué cosas no han funcionado o cuáles han sido los errores o las situaciones, traer esa memoria, porque es importante traer a la memoria en qué cosas hemos fallado a la hora de dar feedback y pensar entonces, si en esto hemos fallado, ¿cómo podemos crear situaciones o experiencias distintas? Entonces, eso es muy poderoso, porque es como cuando hablamos en el coaching de dónde estoy
y dónde quiero de estar en el futuro. Entonces eso es muy importante, saber cuál es nuestra realidad y dónde quiero estar en el futuro. Entonces eso me gusta, es un buen punto de partida. Esto segundo, pues implantar una cultura de feedback no es algo que se da de la noche a la mañana, no es algo que diseña una sola persona, sino que lo hace esto con otras personas influyentes dentro de la organización, y se co-crea, ¿sí? Se co-crea. Y lo otro es que tiene mucho poder, un poder invaluable, darle la oportunidad a otras personas a que nos den feedback. Pensamos en dar feedback, pero que nos den feedback también tiene un poder importante en los líderes, para los líderes. Y no pierdan de vista esos 4 niveles eh, de, de donde se da feedback, ¿no? En los equipos, a nivel organizacional, en los pares y a través de los líderes. Y lo otro, también no pierdan de vista de que cuando se va a dar o recibir feedback, esto se experimenta esa sensación intensa, hay una sensación fuerte de varias emociones, ¿verdad? Entonces, también tú como líder te reconoce tu vulnerabilidad, prepárate para esas conversaciones, que no siempre, pues, que si te preparas bien, no siempre esto van a ser tan difíciles. Bueno, Muchas gracias, Ada. Muchas gracias. Aquí nos están agradeciendo en el chat. Te agradecen la presentación. Gracias, Ada Gilsa, dicen. Así que bueno, muchas gracias. Me llevo una palabra y es co-crear. De verdad sí, que me llevo esta palabra como cierre del webinar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les vamos a estar compartiendo la grabación, por la supuesto. grabación. Claro que sí, que estén muy bien, que tengan buen día. Buen día a todos y gracias por participar.